tomar sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Siempre las sociedades, hermanos, tienen grandes proyecciones. Y siempre las sociedades tratan de que esas proyecciones sustentarlas sobre columnas para que pueda tener como estabilidad el ser humano. Pero la situación es que esa estabilidad es una estabilidad ficticia. Es una estabilidad que ya en la práctica y ya en la realidad no es real. Pero esto como que cuesta entenderlo y se entiende hasta después de ser en la vida golpeado por algunas circunstancias. Por ejemplo, si usted notará, dentro de los rubros y de las empresas más grandes en el mundo entero, son las empresas que están dirigidas a brindar estabilidad en el ser humano. Usted ve que a partir de hace algunos años, hace algunas décadas en el mundo, la estabilidad la brindaban los gobiernos. Muy pocos gobiernos quedan todavía brindando esa estabilidad. Y se brindaba a través de las famosas pensiones, si usted recordará. Hasta antes de 1998 en nuestro país, por ejemplo, esa estabilidad era brindada por los gobiernos. Por ejemplo, el último salario que usted tuviera, ese salario que usted tuviera los últimos 3 años, usted cotizaba 25, 30 años de periodo laboral y en esos entonces usted trataba que su salario cuando usted se fuera a jubilar fuera muy alto para que en la mediana a usted le quedara una buena pensión. Pero esto duró, como le menciono, muy poco. Aquí en El Salvador eso duró hasta 1998. Porque las personas se jubilaban y se jubilaban si usted tenía un salario de $3,000, $5,000, no importaba. Por ejemplo, hay muchas personas que se jubilaron con esos salarios, pero resultó que eso llevó a la quiebra a Suecia, a grandes países, en Estados Unidos. Todo esa falsa seguridad llevó a la quiebra a los países. Entonces empezó una ola de las famosas AFP privadas. Y por ejemplo, aquí en El Salvador, a partir de 1998, eso cambió. Y a todos se pasó al otro sistema. Y el otro sistema opera como una cuenta de ahorro. Entonces, usted se lo mandan cada 3 meses, si no, usted pide un correo y ahí le mandan su monto que usted ha ido ahorrando. Entonces, cuando la persona llega a los 60 años, lo que van a hacer las AFPs es dividir eso. Si usted no llega a los 25 años, le van a decir, se lo vamos a dar de un solo y nos vemos. Váyase a morir en la casa. Y en la segunda opción, si usted llega a los 25 años, lo que van a hacer es dividir ese monto. Si usted tiene $3,000 ahorrados, lo van a dividir en 20 años. Depende de las enfermedades que usted tenga y depende de los exámenes que le hagan. Lo van a dividir entre 10 o entre 5, depende. Ahí va variando. Ellos tienen una tabla. Y cuando se acabe ese dinero, ese mismo dinero que usted tiene ahorrado, entonces usted va a quedar como cualquier otra persona. Es ahí en donde usted ve que van surgiendo las grandes empresas para brindarle al ser humano una falsa estabilidad. Entonces, el problema de todo esto es casarse con no estar claro en esto y afincarse a que cuando nosotros lleguemos a una edad avanzada y seamos adultos mayores, nuestros problemas económicos van a ser resueltos por esta vía.
es ahí en donde mucha gente que depositó la confianza en todas estas instrumentos humanos, se van a dar, como decimos, en la torre, se van a dar duro con la boca, porque jamás va a ser lo que ellos proyectaron. En ningún momento va a ser lo que ellos proyectaron. Entonces, ahí usted va viendo cómo el ser humano viene desarrollando estos instrumentos para brindarle al ser humano esa estabilidad. Pero como le menciono, la idea es muy buena. Antes era muy bueno porque si usted tenía un buen salario y se jubilaba y tenía 25 años, eso le quedaba. Eso creo que solamente queda en Guatemala, para que usted tenga una idea. Y están a punto de cambiarlo, porque eso está llevando a la quiebra. A Estados Unidos ya no existe esto que le estoy diciendo, en Honduras ya no existe, en Chile ya no existe, en El Salvador ya no existe, en Costa Rica ya no existe, o sea, y en Suecia ya no existe, en Holanda ya no existe, solo algunos paisitos quedan así. Entonces, ahí usted va viendo cómo a los seres humanos se nos va dando una idea para que nos enfoquemos ahí. Y que mentalmente usted ve la gente pelea por eso, se molesta por eso, por esto otro, cuando realmente es una falsa estabilidad. Y esto será cuestión de tiempo para uno darse cuenta. Después, los seres humanos se ha creado la falsa seguridad de los seguros. Usted ve las grandes empresas de seguros en el mundo, grandes corporaciones. Y la idea en sí, como le digo, es muy buena. La idea es muy buena, pero realmente el mundo no opera así. El mundo opera tanto tienes, tanto vales. Entonces, pero esto es cuestión de tiempo para que alguien se dé cuenta de que es una falsa seguridad. Yo recuerdo de un señor que compró un carro en la agencia y andaba con su carrito muy contento. Resultó que a él llegaron a su clínica, es un doctor, lo asaltaron, le robaron el carro, pero lastimosamente él le hicieron 3 perforaciones de bala, entró grave, le llevaron el carro. Entonces él dijo, voy a ir al seguro, dijo, a que me pague el seguro. Y resultó que él se había atrasado 2 cuotas en el seguro. Y para no cansarle, perdió $17,000. El seguro se agarró y le dijo, mire, usted no estaba al día. Y como no estaba al día, no le vamos a pagar. Así es. Ya murió él. Así es la vida. Pero usted ve, por ejemplo, todos esos seguros que usted le venden a uno en los bancos, léalo y se va a dar cuenta. Ahí dice, si usted tiene hipertensión, no le cubre. Si usted tiene diabetes, no le cubre. Si usted le duele la cabeza, no le cubre. Si usted le duele este otro, no le cubre. Este otro no le cubre. Este otro no le cubre. Esto otro, y una gran lista. Pídalo y se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. Y entonces llega a la conclusión uno, ¿y entonces qué me cubre? Nada. O sea, realmente todo realmente es una falsa estabilidad. Falsa estabilidad. Es una falsa estabilidad. Pero esos son los mecanismos humanos para tenernos a los seres humanos como tranquilizados. No se preocupe, no se preocupe. Su vejez está cubierta. No se preocupe, su carro está cubierto. No se preocupe que si usted se muere, no se preocupe, usted le va a quedar una buena plata a su familia. Esa es la falsa seguridad que el mundo nos ofrece. Pero es ahí en donde uno tiene que estar claro. Con esto no le estoy diciendo que no agarre un seguro, con esto no le estoy diciendo que no agarre un seguro de carro, agárrelo, pero tiene que tener claro que el día que usted no pague una cuota no le van a pagar nada. Claro, el día que usted agarra un seguro y si usted les mintió por decirles algo, porque ahí le hacen una declaración jurada y le dicen, usted no tiene ninguna enfermedad, jure que no tenía ninguna enfermedad, y después le sale una enfermedad y ellos dicen, mire, usted ya la tenía antes, no le van a pagar. Uno tiene que tener claro lo que firma. ¿Aló? Porque el problema es que uno dice, no, con esto mi familia va a quedar segura, con esto estoy seguro, con esto otro, con esto otro, y se casa con esas ideas, pero ya en la realidad y en la práctica nos damos en la boca.
nos damos de frente. ¿Por qué? Porque no son una realidad, es una falsa percepción. Por eso es que hay que tener claro todos estos conceptos. Entonces, cuando uno lo tiene claro, entonces no hay ninguna sorpresa. No hay ninguna sorpresa. No nos enfrentaremos a ninguna sorpresa y a ninguna decepción. A ninguna decepción. Pero es triste cuando uno se casa con aquello y dice, no, acá. Y cuando le dice, mire, fue una decepción rotunda. Rotunda para este doctor que le comento. Fue una decepción rotunda. Sí, le dijo, pero y no me van a pagar. Y para no cansarle, el señor le robaron el carro y le quedó debiendo a la agencia 15,000, 20,000 dólares que había comprado un Honda Civic. Y la agencia le siguió cobrando. O sea, para que usted tenga una idea, por una cuota. Y le sacaron ahí el artículo, mire esto, usted tenía que estar al día, punto. Esos son los mecanismos humanos para darnos una falsa estabilidad en el ser humano. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, va viendo usted cómo humanamente se nos va trabajando para que nosotros depositemos nuestra confianza en los instrumentos humanos. Pero es aquí en donde uno, como le menciono, tiene que tenerlo claro. Uno tiene que tener claras las cosas. Y ese es el trabajo de uno, de la persona. Pero muchas veces como que nos elevamos. Como que muchas veces hacemos el canje y nos trasladamos al otro escenario. Y empezamos a depender de esa empresa, empezamos a depender de ese trabajo, empezamos a depender de ese amigo, empezamos a depender de esa AFP, empezamos a depender de ese seguro y empezamos a depender de las cosas que nos brindan una falsa seguridad o estabilidad en la vida del ser humano. Y peleamos por eso. Es aquí en donde, cuando las sociedades están en esa cúspide y en esa Babel, es ahí donde vienen los derribos de Dios. Es ahí en donde viene Dios a limpiar el terreno y a limpiarlo y a botar los castillos y a botar las edificaciones que los seres humanos construimos. Es aquí en donde usted lee en este capítulo número 15 lo que le había sucedido a esta ciudad. ¿Qué tiene relación con esto que le estoy hablando? Esta ciudad le había sucedido esto, se había engrandecido en todos sus aspectos monetarios, políticos, de militarmente. Se había engrandecido. Pero viene una profecía sobre esta ciudad y dice acá, profecía sobre Moab. Cierto de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio, puesta en pausa. Dice acá, cierto de noche fue destruida Kir de Moab. 3 años para que esta profecía se cumpliera. Y se cumplió. Y dice, Kir de Moab reducida al silencio. Esta urbe, esta ciudad que se había engrandecido en todos los aspectos, tiene que venir una profecía para botarle los cachos, para botarle las edificaciones. Y usted ve acá, dice, subió a Bayit Dimón, lugares altos, a llorar sobre Nebo, sobre Medeba, aullarán Moab, dice, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados, en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Vea a la situación que llegó a esta ciudad. Esta profecía, cómo empezó a cumplirse y empieza a deshacerse en llanto. Dice, Esbón, Eleale gritarán hasta Hasasa y se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab. Se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Esta ciudad dependía mucho
de su armamento militar, para que lo entendamos así. Usted sabe que los ejércitos son como el orgullo de las naciones. Los ejércitos de los países son como ese orgullito, ¿verdad? Usted ve la Armada de Estados Unidos, usted ve la Fuerza Naval de Estados Unidos. O sea, es impresionante e impacta. Es impactante. Y son los orgullos de los países. Esta ciudad, sus guerreros, su ejército, era su orgullo. Las batallas que ellos habían ganado se las atribuían a sus guerreros, a sus ejércitos. Sin duda tenían buen armamento, sin duda estaban bien equipados para la guerra, habían tenido buenos triunfos, pero acá no vemos eso. Dice, los guerreros de Moab se lamentarán el alma de cada uno dentro de ellos. Ve usted a estos guerreros, a este ejército llorando, lamentándose por los golpes que habían venido sobre esta ciudad. Versículo número 5 dice, mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años. Por la cuesta de Luhit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Aquí usted puede ver cómo esta ciudad empieza a ser golpeada. Se empieza esta profecía a cumplir y a volarle los cachos a esta ciudad, a volarle las edificaciones a esta ciudad. Y esto fue en avanzada. Y encontramos aquí en el versículo número 6, ayúdeme a leer, en el versículo número 6, que dice, las aguas de Nimrib serán consumidas. Hay otra versión que dice, los pozos se secaron. Una cosa es que el ejército del Salvador sea golpeado, que hayan muertos, y otra cosa es que los pozos y no tengamos agua. Usted ve el caos que se hace aquí en El Salvador cuando no cae agua. Una casa puede ser un palacio y tener oro y tener bañada de plata y oro, y en los inodoros oro, pero si no hay agua, usted ve las manifestaciones. Es un caos. Es un caos. Creo que los peores días que yo he tenido son los días que no hay agua. Luz creo que no nos importa tanto. Al fin del cabo no nacimos con luz. Pero el agua, no sé, hay algo en la casa que sucede cuando el agua, que usted se vaya a trabajar porque no había agua en la casa. ¿Cuántos le ha pasado eso? A varios. ¿Por qué? Es un caos. Y usted ve aquí, he golpeado el ejército militar. Le quitan el humo al ejército, lo golpean. Que es el orgullo de los pueblos. Ahora, no solamente había que golpear al ejército y derribarlo y quitarle el orgullo y que se lamentara, sino que ahora vamos sobre los pozos en esta ciudad, Moab. Y los pozos vienen y se secan. ¿Entiende qué significa que se sequen los pozos? Una cosa es que sea mala administración y otra cosa es que no se seque el pozo. Son dos cosas muy distintas. Y empiezan, dice, a secarse los pozos y se secó la hierba. Empieza otro caos. Imagínense, seca la hierba, entonces empieza un problema de frutos. Dice acá, se marchitarán los retoños, todo verdor, dice, perecerá. Empieza la sequía a golpear con toda su fuerza. No solamente esto, dice el versículo 7, por tanto, dice, las riquezas que habían adquirido, aquí vamos, empiezan a ser golpeadas las columnas vertebrales del sistema humano. Las riquezas que esta ciudad había edificado, las columnas que habían sostenido a esta ciudad, eran las riquezas, su ejército militar, sus pozos,
empiezan a ser golpeados uno a uno. Y acá vemos que dice, por tanto, las riquezas que habían adquirido y las que habrían reservado, las AFP que tenían reservadas, los ahorros, las cosas que dependían de ellos, dice acá, las llevarán al torrente de los sauces. Vea qué caos el que llegó acá. Porque el llanto rodeó los límites de Moab. Los límites, ¿qué son los límites? Todo el territorio. De punta a punta, Moab empieza a ser golpeada por la sequía, porque el ejército militar está siendo golpeado. Ahora, al ver todo esto, hermanos, al ver toda esta situación que vemos acá, que es una situación, aparte de ser impresionante, lo que sucedió acá, porque esta es una profecía que se cumple y que se cumplió. Ahora, este mismo escenario es el mismo escenario que este mundo y que esta sociedad a nivel mundial hemos estado pasando en estas circunstancias. El mundo hoy contemporáneo había hecho sus propias edificaciones. Se habían creado las mismas edificaciones. Usted ve, dependíamos de nuestros ejércitos. Usted ve que los países en guerra, los países atacándose unos a otros. O sea, estas mismas condiciones son las mismas condiciones que ahora. Antes no podíamos entender este panorama y lo veíamos como un panorama no creíble, como una cosa que a saber si se pasó. Ahora nosotros, que hace algunos meses hemos enfrentado un panorama igual a este panorama, ahora nosotros podemos entender qué fue lo que sucedió acá. Un virus puso de rodillas al mundo entero. Pero, ¿qué ciencia tiene este virus? Imagínense que este virus no tiene ninguna ciencia, porque si lo mata el jabón, y ahí no dice que tiene que ser un jabón de buena marca, cualquier jabón mata este virus. Si un jabón, ¿y qué tiene un jabón? Glicerina. No tiene ningún armamento pesado, sino que algo simple. Pero el jabón, los compuestos del jabón matan este virus. Pero este virus que lo mata un jabón fue el que destruyó toda esta cúspide que se había levantado. Todos los cachos que nos habían salido, todos esos cachitos que nos habían salido, viene un virus que lo destruye. El Renzo, valga el comercial, viene a poner las bolsas de valores, estaban altísimas, pero vienen a derrumbarlas. Vea. Y no solamente viene a derrumbar toda la bolsa de valores del mundo. Usted ve el petróleo a los niveles que llegó. A niveles espantosos llegó el petróleo, para que usted tenga una idea. Usted vio toda la parte militar sucumbida. Usted ha visto en estos meses, ha visto que esto ha llegado hasta presidentes, a mandatarios. Usted ha visto que todavía no han encontrado la cura. Usted ha visto que la gente en la desesperación, en la cuarentena, dicen que lo que hizo fue, como el jabón lo mata, entonces empezó a inyectar jabón. Un montón de gente se murió. No se recuerda porque eso fue en marzo. Ahora, al ver todo este panorama y al ver todas estas situaciones, ahora nosotros podemos entender lo que le pasó a esta ciudad. Esta ciudad que había construido sus babeles. Nosotros, esta ciudad contemporánea, ¿cómo estábamos antes de la pandemia?
¿Cómo estábamos? ¿No se recuerda? Estábamos enorgullecidos. Por ejemplo, espiritualmente, veníamos cuando queríamos, ya andábamos, unos se habían ido, otros ya andaban amenazando que tal domingo era el último domingo, otros ya no quiero servir, otro esto, otro, aquí, allá, esto, lo otro. Espiritualmente es un caos, hermano. Dependiendo de nuestros trabajos, dependiendo de nuestros negocios, dependiendo de nuestras fuerzas, dependiendo de nuestro poderío militar, dependiendo de nuestros ahorros, dependiendo de nuestros recursos, dependiendo de nuestras AFPs, dependiendo de nuestros seguros, dependiendo de nuestra capacidad económica. Pero todo esto nos vino a derribar los cachos. ¿No se alegra por eso? ¿O está triste porque nos derribaron los cachos? No, es de alegrarse porque nos derribaron los cachos y ahora estamos aterrizados. Y estamos aterrizados y bien aterrizados. Y tenemos no los pies sobre la tierra, sino que los tenemos debajo de la tierra. Porque el Señor nos ha dado una muestra de que nosotros como iglesia y como humanos y como seres humanos y como creyentes no estamos solos. Y estamos parados el día de ahora, no porque ya inventaron una vacuna y nos la pusieron, sino que estamos parados por la misericordia de Dios y porque Dios ha sido grande con nuestras familias y con nuestra vida. Pero si ya se hubieran inventado la vacuna, ya no la hubiéramos puesto. Levanten la mano los que ya se la hubieran puesto. Todos. Somos tan espirituales que no se la hubiera puesto. No se autoengañe. Si la hubieran inventado en marzo, ¿cómo la hubiéramos ido a hacer para que nos la pusieran? Pero como no hay. ¿Entendió eso? Pero como no hay, entonces está aquí, papá. Cada vez que usted entra al banco, cada vez que vaya, cada vez que allá, se pone la mascarilla. Señor, aquí guardame, pues, aquí. Y solo se escucha que pum, se murió no sé quién, pum, no sé quién, pum, no sé cuánto. A fulano le dio, bendito Dios, Señor, guárdanos. Así es. Nos derribaron los cachos, nos derribaron las edificaciones. Y ahora hemos entendido que usted no puede depender ni de la AFP, porque Dios, uno debe depender no de la AFP, sino de Dios. Ahora usted ha entendido que ya no puede depender de su remesa, uno debe depender de Dios. Ahora hemos entendido que ya no podemos depender del tío rico, sino que nosotros debemos depender de nuestro Padre majestuoso. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. ¿Qué hicieron ahí en su trabajo? En los mejores casos. ¿Qué hicieron en su trabajo? En los mejores casos llegaron hasta marzo, pagándole. Y en abril, fíjese que tenemos problemas. Váyase, suspendido. Es que así es. Así es. ¿Y no usted que daba la vida por eso? ¿Mataba usted por esa empresa? Son contadas las empresas contaditas, las empresas que siguieron sosteniendo y sostuvieron porque en las cuentas las tenían infladas. Las cuentas de ellos pues las tenían infladas y lograron sostener por eso. Pero si no las hubieran tenido con buenas ventas, estaba escuchando el comentario de una empresa, me dice, logramos salir porque el 2019 tuvimos un superávit. Y ese superávit fue el que nos barrimos en esta pandemia. Pero si no, lo mismo le hubiera pasado. Que le pasó a todos los demás. Pero ahí es donde uno entiende que ya no puede depender y depositar la confianza en esa empresa, en ese negocio, en ese tío rico, en esa remesa, en ese marido, en esa mujer, en ese otro, sino que solamente en Él, porque de Él vienen las fuerzas,
Él es el que nos ha cuidado hasta el día de ahora, nos seguirá cuidando y nos seguirá sosteniendo toda vez y cuando nosotros entendamos que nuestra dependencia es una dependencia no del 90% del Señor, sino que del 100% sobre Él. Pero a esta ciudad se le secaron los pozos. Empezó la sequía. Empezó los golpes. Sin agua en su casa. Empezó los problemas de la sequía. Ahora tenemos un panorama similar o más o menos. Estamos en una situación de pozos secos. Muchos de esta devastación que ha venido se lo llevó la aplanadora. No pregunte por qué. No preguntemos por qué, porque sin duda habrán muchas razones. Porque si usted empieza a altercar que por qué me quitaron el trabajo y que por qué no me pagaron y que por qué quebró el negocio y que por qué esto otro y acá y allá, o sea, no vamos a salir nunca. Pero sin duda estamos en un escenario de pozos secos. El mismo escenario de Moab. Este mismo escenario es un mismo escenario de pozos secos. Entonces, ¿qué? Unos están sin trabajo, otros están con este problema de la enfermedad, otros, producto de esta situación, lo dejó el hijo, lo dejó la mujer, lo dejó el hombre, lo dejó el marido. Producto de esta situación, no has podido levantar cabeza. Producto de esta situación, tenés todo acumulado, el agua, la luz. Pero es aquí en donde, en este escenario de pozos secos, se tiene que hacer algo. Y lo que se tiene que hacer, y lo que se tiene que hacer en este escenario de pozos secos, este mismo escenario que enfrentó esta ciudad, si usted ha sido golpeado, usted que me escucha ha sido golpeado por estas circunstancias y sus pozos, no hay agua en sus pozos. Se lo vuelvo a repetir, sus pozos están secos. En este aluvión se quedó sin trabajo. En este aluvión se le secó el negocio. Algún propósito hubo en esto que Dios lo permitió que sus pozos se secaran. Porque de muchos otros no se secaron los pozos. No podemos generalizar, por eso le digo. Yo escuché el caso de un muchacho que dice que en la pandemia le fue de maravilla. Y hasta ganó como $5,000, no sé cuánto, ganados. Por eso si en su caso usted está enfrentando una situación de pozos secos y otros que en vez de que no tenían trabajo, le dieron trabajo en este momento. Pero si su caso es un escenario de pozos secos, entonces usted está preguntando, Señor, y esto y lo otro, sin duda, probablemente Dios lo permitió porque teníamos algunos cachitos, ¿verdad? Teníamos nuestro orgullito. Entonces era necesario que nos botaran el orgullo. Era necesario que nos fuéramos al Génesis a entender que no podemos depender de los hombres, sino que debemos depender de Dios. Entonces, aclarado ese punto, entonces ahora que usted está pasando ese momento de pozo seco, ¿qué hago pues? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo más lógico, un pozo es una abertura, es un hoyo. Entonces hay que analizar si el pozo
está abierto, el pozo está abierto, no le brota agua. Usted mete el barril, mete el guacal y no sale agua. Entonces, humanamente, ¿qué haríamos? Lo que humanamente se haría ante un pozo seco sería, se habla de que si usted, agua siempre hay, si usted sigue perforando y sigue hacia abajo, porque el agua se maneja, nuestro hermano Jorge maneja muy bien esto, y se habla de que hay varias capas. Entonces cuando se seca, cuando uno encuentra un pozo, llega a esta línea. Entonces uno dice, ya no sigue cavando. Pero habitualmente cuando se seca, entonces lo que se necesita es seguir cavando al segundo nivel, para hasta llegar a donde hay agua. Porque agua para abajo siempre hay. Siempre va a haber agua. Donde sea. El punto es la profundidad. Ahora, ¿qué haríamos? Identificar eso. Mi pozo se secó, entonces lo que tengo que hacer es seguir cavando. Seguir cavando. Seguir cavando. Ahora, en otro escenario puede ser que su pozo está aterrado. Vino una gran montaña y le cayó tierra y se hizo un hoyo. Entonces ahí es otro escenario. Lo que usted tiene que hacer es agarrar pala y piocha y volverlo a abrir. Son dos escenarios distintos. Pero cualquiera que sea de los dos escenarios, estamos ante un escenario de pozos secos. Abraham, allá en el Génesis, lo que hizo, empezó a cavar. Isaac lo que hizo fue empezó a cavar. No deje de venir a la iglesia, no deje de buscar a Dios, siga perseverando, sigamos continuando, porque muy pronto vamos a salir de esta situación. Denle un fuerte aplauso al Señor. Siga, insista, siga. Por eso le digo, si se le secó, vuélvalo a abrir. Que está difícil, no le digo que está fácil, está difícil. Pero si ya está abierto y no sale agua, entonces siga cavando. Pero no se desanime, siga perseverando, sigamos congregándonos. Porque ya nosotros entendimos que nuestra dependencia debe de ser al 100% de Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. Por eso es que Dios todavía no ha permitido que salga la vacuna. Porque cuando al que le ha dado eso y ha salido, puede ser un gran ateo, pero que le ha dado esa enfermedad, ese, por muy ateo que sea, ahí lloró. Ahí me decía una persona, mire, si es horrible, me dice, cuando es como que no puede respirar, me dice, pero ahí yo medio podía y le decía, Señor, déjame, dice que le decía. Así es. Pero ese que le ha dado, ese sabe que el médico solo llega a verlo ahí, que tenga buena ventilación, pero ahí uno depende 100% de Dios. Ya lo entendimos. Sigamos dependiendo, no el 90% de Dios, el 100% de Dios. Que pronto esto va a ser ya es una buena lección, pero pronto vamos a crecer inmensamente de esta situación y esto nos va a dar mayor fortaleza porque vamos a entender esta gran verdad, que no existen los seguros humanos, no existen las AFP, no existen los bancos. Todo esto es una farsa de falsa seguridad. La única seguridad y estabilidad del ser humano la encuentra en Jesucristo. Ojalá lo entienda tarde o temprano, lo entendamos, porque si no lo entiende, sus edificaciones van a ser derribadas, van a ser botadas, tal como el Señor permitió que esto que lo mata un jabón derribó las bolsas de valores, derribó las economías, derribó todo, porque era necesario que este mundo que estaba enorgullecido se diera cuenta que existe Dios y solamente a Él le vamos a adorar. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Termino. Y dice, por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado, las llevarán al torrente de los sauces. Imagínense a qué nivel se llegó la riqueza.
aquel nivel se llegó lo que habían adquirido, lo que habrían reservado, lo que habían guardado. Es increíble. Usted ve cuánto vale un galón de petróleo. ¿Cuánto vale? $3. Y ha llegado hasta $5. ¿Sabe qué pasó en la pandemia? Hay mucha gente que compra en papel, por decirle algo, 1,000 barriles de 1,000 barriles de petróleo. Pero no, los 1,000 barriles no los tienen. ¿Entendió? Solo lo compran en papel, pues. Yo tengo 1,000 barriles, valen $100, para que lo entendamos. Pero en la pandemia, la gente que había comprado en la bolsa de valores, millones de eso, como no había consumo, entonces los buques en los puertos se acumularon. Entonces las empresas lo que querían era mandarle al que tenía los 1,000 barriles, se los mandaban a su casa, y el otro, ¿y usted qué va a hacer con los 1,000 barriles comprados? Entonces lo que hacían era mejor, venía el inversionista, entonces pagaba por almacenarlo. Entonces téngamelo, yo le voy a pagar para que me los tenga. Imagínense lo que se llegó. Yo le voy a pagar porque me los tenga, porque si me los manda, primero valen 50 centavos. Y segundo, ¿dónde los voy a meter? Entonces, no me los mande, por favor. No me mande todos esos millones de barriles que he comprado. No me los mande, por favor. Ahí téngalo. No, ya se los mando porque ya no hay bodega. Ya se los mando. No me los mande. Yo le voy a, ¿cuánto me cobra por tenérmelos ahí? No le vamos a cobrar tanto. A eso se llegó. El barril que es tan preciado. Difícil. Para que el ser humano entienda que solamente hay que ver no para allá, para los montes, ni para allá, sino que hay que ver para arriba. Porque de ahí arriba ha venido nuestro socorro siempre. Siempre que hemos estado en medio de nuestros enemigos, nuestro socorro siempre ha venido no de los montes, sino que ha venido de ahí arriba, de nuestro Padre que nos adoptó y nos ha cuidado hasta el día de ahora y nos seguirá cuidando. Denle un fuerte aplauso al Señor. Cierre sus ojos y póngase en pie esta tarde. Sin duda hay un panorama de pozos secos, el que enfrentó esta ciudad de Moab. Triste, difícil. Sin duda muchos que me escuchan están enfrentando una situación similar o quizás peor que a esta. Una situación de pozos secos. Se acabó la remesa, se acabó el trabajo, se acabó tus ahorros, se acabó tu AFP, se acabó esto otro, y estás enfrentando un panorama de pozos secos. ¿Qué hacer? Seguir cavando. Seguir construyendo en la roca firme que es Jesús. No hay otra. No te puedo recomendar otra. No te puedo decir, mire, vaya a sacar un seguro para evitar esto. No te puedo decir, mire, meta su plata en la AFP. No. Porque ya se lo expliqué, tarde o temprano se va a dar cuenta que todo eso es falso, es perecedero. Esta noche, así con sus ojos cerrados, aquellos que necesitan reconciliarse con el Señor o pedirle perdón, están enfrentando un panorama de pozos secos. Esta tarde es una muy buena tarde para hacer nuevos votos con el Señor. Valientemente ahí los que se reconcilian. Usted le ha fallado al Señor, continuamente le fallamos. Es una muy buena tarde para pedirle perdón. Ahí donde usted está, le voy a pedir que levante su mano derecha en alto. Valientemente aquellos que se reconcilian aquí presencialmente o le aceptan por primera vez al Señor, levante su mano ahí donde usted está y vamos a hacer una oración por usted. Valientemente aquellos que se reconcilian o le aceptan al Señor esta tarde, valientemente ahí levante su mano o póngase ahí de rodillas como usted guste, pero lo importante es que haya una señal de que usted reinicia en la vida espiritual. Aquellos que nos sintonizan, alguien más lo hace, ya que hay muchos haciéndolo, pero ahí a través de los medios usted le ha hablado el Señor esta noche. También puede hacerlo, puede levantar su mano, puede arrodillarse ahí donde usted está, al frente de su televisor, de su teléfono, de su computadora. Ahí puede arrodillarse y pedirle al Señor: Señor,
Estoy enfrentando un panorama, Señor, de pozos secos. Ayúdame, Señor. Levántame, Señor. Levántanos. ¿Alguien más lo hace ahí en sus hogares? Ahí puede levantar su mano o ponerse de rodillas donde usted está y pedirle al Señor que este panorama, este escenario de pozos secos pueda ser revertido en nuestras vidas. ¿Alguien más? El tiempo se me acaba. El tiempo se acaba. El tiempo es escaso. Usted puede hacerlo ahí donde usted está. Levanta su mano y ahí le van a ayudar. Valientemente. Es importante que usted esta tarde no se haga del rogar. Que entienda de una vez y todas con estas circunstancias. Porque tarde o temprano se va a dar cuenta que todo lo que el mundo ofrece es perecedero. Todo lo que el mundo ofrece es pasajero. Todo lo que el mundo ofrece es fluctuante. Valientemente aquellos que